La neurociencia está demostrando que el cuerpo es un ingrediente fundamental en nuestra psicología. La neurociencia debe ir siempre acompañada de técnicas que nos ayuden a conectarnos, a mejorar nuestro cuerpo. Una de las técnicas que más evidencias científicas tiene es el Qigong, la medicina tradicional china. El ejercicio del Qigong aumenta la actividad de la ínsula. ¿Vale? ¿Qué es lo que yo os decía antes? Aumentamos la propiocepción, aumenta la ínsula. Al aumentar la ínsula, aumenta todo el abanico de funciones a los que se dedica la ínsula. Vale, la pregunta era, ¿una técnica como el Qigong tiene algún correlato neuronal? Es decir, ¿cambia el cerebro en algo? Pues los estudios que demostraban universidades en Estados Unidos, sobre todo en California, es que efectivamente se cambia la actividad de la ínsula, que era donde se esperaba, es decir, aumentamos la propiocepción. ¿Qué puedo hacer para favorecer esa relación entre la mente y el cuerpo? ¿Qué puedo hacer para aprender a escuchar esos susurros del cuerpo? Aumentar la interocepción, pero en este caso concreto, aumentar la propiocepción. Entonces empecé a investigar, conocí a uno de los grandes investigadores en Estados Unidos y me puse a estudiar las bases neurocientíficas de una de las técnicas que hay, que es basada en la medicina tradicional china, que es el Qigong. No sé si lo habéis oído, el Tai Chi y el Qigong, pues esa. ¿Por qué? Pues porque por razones personales yo empecé a practicarlo, me pareció potentísimo y al empezar a estudiar esas bases neurocientíficas me di cuenta que había mucho. No significa, porque como veréis, ¿no?, en todas las técnicas que hay para favorecer la propio e interocepción, que es lo que se llaman las técnicas de equilibrar la relación entre cuerpo y mente, pues hay diferentes. Está la meditación, está el Tai Chi, el Qigong, el yoga. No entro a comparar ellas. Yo no digo aquí que el Qigong sea mejor que el yoga, ni la meditación, ni una y otra. Es la técnica a la que he dedicado un año a estudiar sus bases neurocientíficas. El yoga también tiene mucho y es fantástico. Simplemente no comparo. Digo que esta es la técnica que yo he estudiado desde el punto de vista neurocientífico. ¿Por qué? Porque es la que yo practicaba. Entonces, en Estados Unidos, sobre todo en California, hace ya 10 años se empezó a estudiar cuáles eran las bases químicas de estas técnicas. ¿Y qué se vio? Pues que afectaban muchísimo a lo que era el sistema endocrino. Pero a partir de ahí es cuando pues ya se le empezó a prestar atención desde un punto de vista científico. O sea que cambia el sistema hormonal, afecta también al sistema inmune. Entonces ya entra la neurociencia y dice, a ver, ¿qué pasa con el cerebro? Aquí conocí al doctor Jin-Yue Tang, que es uno de los neurocientíficos más prestigiosos. Él es el director de un centro de investigación que hay en Texas. Él es de origen chino, por tanto conocía bien la medicina tradicional china, pero es también un médico que se ha formado en Estados Unidos. Él dirige actualmente uno de los proyectos de investigación más ambiciosos en Estados Unidos. Le han dado $20 millones para estudiar los correlatos neuronales de la consciencia y educar a la gente lo que es la medicina preventiva. Entonces él lo conocí en un congreso. En verano coincidimos, él vio pues que nos dedicábamos a lo mismo, que teníamos interés y hemos empezado pues a colaborar, hacemos investigaciones, estamos en este proyecto inmenso que son los correlatos neuronales de la consciencia. ¿Y qué hizo él? Él publicó un artículo, fijaros, en el año 2007, hace ya tiempo, en la revista PNAS, que es también una de las revistas más prestigiosas, o sea que no son revistas pues eso, que publicas por ahí, todo esto pasa por tribunales científicos que suelen ser bastante exigentes. ¿Y qué es lo que él hizo? Aquí os lo he pasado al español. Hablaba de la regulación de la mente cuando pues, comparábamos técnicas, que es una regulación mental, pues por ejemplo una regulación del estrés que se basa en la observación de los pensamientos, en la observación de las emergencias, ¿no?, mentales que nosotros tenemos, y lo comparaba a cuando estas técnicas se acompañaban de técnicas corporales, es decir, ante una situación de estrés, te han enseñado diferentes técnicas de estrés, de observación de los pensamientos, de lo que sea. Acompáñalo de percepción de tu propio cuerpo. Los avances se disparaban, estadísticamente era mucho mejor. Él empezó a defender con ello que en todo lo que era pues, las técnicas de relajación, en la meditación, por ejemplo, había que acompañarlo siempre de una meditación en el cuerpo, de una propiocepción del cuerpo. ¿Qué se ha visto?
que las ondas alfa aumentan, pero no solo aumentan en el momento que lo estamos haciendo, sino que persisten durante horas en nuestro cerebro, cuando empezamos a hacerlo. Pero si la práctica es continuada, el cerebro se acostumbra a tener más alfa. Es decir, lo que se ha visto y se ha demostrado, que demuestra la Universidad de Harvard, siempre hago mucho hincapié en poner instituciones que sean muy serias, porque creo que se me escucha más. Harvard, ¿qué dice? Que la meditación en movimiento, lo que ellos llaman bodyfulness, ¿no? ¿Sabes? Mindfulness, pues ahora es bodyfulness. Esa meditación en movimiento, que es el Tai Chi, pues supone, pues vale, un cambio en la postura, en la respiración, regula el estrés, la depresión, la ansiedad, aumenta la calidad de vida, pero sobre todo produce una reorganización en el cerebro. Si lo hago una vez, pues vale, hay cambios cerebrales y ya está, pues como todo lo que hacemos. Si lo hago mucho, esos cambios cerebrales son duraderos, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que demuestra? ¿Qué es lo que yo estoy intentando estudiar? Pues que hay ejercicios que favorecen la percepción de nuestro cuerpo. Yo insisto, he estudiado estos, ¿por qué? Por un acercamiento personal y luego pues porque ha habido este acercamiento profesional con el profesor Tang. No estoy comparando con el yoga ni con otro tipo de técnica, ¿vale? Yo me he acercado a ello. ¿Qué estoy estudiando yo? Sí, este tipo de ejercicios, de técnicas, favorece la propiocepción, que parece que sí, y estudiar cuáles son las bases neurocientíficas de ello. Y ahora ya para acabar os voy a poner un vídeo, porque hablo y me decís, ¿y qué es el Qigong y qué es todo esto, ¿no? Os voy a poner un vídeo de un par de minutos donde veis una persona haciendo unos ejercicios muy básicos, que es generalmente lo que yo he hecho durante todos los días durante 6 meses. Son 5 o 6 minutos, luego hago más, pero ha habido muchos meses en los que estaba muy liada y tal, donde solo hacía esos 5 minutos. Y esos 5 minutos haciendo eso, en mi experiencia personal y científica, al que le doy aval, han aumentado mucho lo que es la propiocepción, la regulación, y desde luego para mí ha sido muy favorable. Un vídeo que realiza una universidad de Canadá, donde vais a ver el cerebro de una persona en un minuto, supuestamente no haciendo nada. Supuestamente estas personas, esto es una estadística con muchísimas personas, supuestamente no estaban tranquilamente sentados en una silla. Y después de un minuto le dices, ¿qué has estado haciendo? Y te dice, nada. ¿Y por qué decimos no estoy haciendo nada? Porque toda esa cantidad de pensamientos, sensaciones y emociones que tenemos es tan fugaz, es tan rápida, es tan aleatoria, es tal el ajetreo que no nos da tiempo ni siquiera a darnos cuenta de ello. Por eso pensamos que no hacemos nada. Fijaros, ahora empezarán a girar los cerebritos. Vais a ver en los diferentes puntos, 2 puntos en blanco son las diferentes zonas de nuestro cerebro. Y las líneas representan la comunicación que hay entre ellas, es decir, son partes del cerebro que están hablando. Fijaros, esto es un cerebro tranquilito, sentadito, tranquilito, no haciendo nada. Muchísimas líneas en rojas, eso significa que el cerebro está consumiendo una cantidad de sangre enorme, un consumo hemodinámico descomunal. Vemos muchísimo las zonas de la imaginación, las zonas del habla y de la escucha están disparadas, las zonas del recuerdo, es decir, no para un minuto, ¿no? Cuando decimos no para un minuto, aquí tienes la prueba, esto es un minuto. Como habéis observado, no ha parado durante un segundo, ¿no? Pues se piensa que nos pasamos en este tipo de cerebro, en este tipo de actividad, nos pasamos alrededor de la mitad de nuestro día despierto. Fijaros, la mitad del día, así, ¿no? Eso nos produce un desgaste hemodinámico enorme, pero sobre todo nos produce muchísima sensación de insatisfacción, de infelicidad, de malestar, de angustia. Decía, pero no estoy tranquilo nunca. Claro, ¿cómo vas a estar tranquilo con semejantes cerebros? Y estos son cerebros normales, no son personas catalogadas clínicamente de ansiedad, de estrés, no. Son personas absolutamente que han pasado todos los criterios, ¿no? De ser personas con un cerebro y una psicología saludable. O sea que fijaros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la neurociencia, la meditación?
Este es uno de los artículos más famosos que tenemos en la literatura, ¿no? Que se publicó en la revista PNAS de la Academia de Ciencias Americanas, que demostraba que cuando una persona empieza a meditar, y tan solo a las pocas semanas de empezar a hacer meditación, esa actividad se reduce. Su ajetreo mental, es decir, no cuando está meditando, sino cuando está haciendo su día a día, su cerebro está más en silencio. Fijaros cómo lo resumió la Universidad de Pittsburgh. Esto es un cerebro pues como el que os he mostrado antes, esos vídeos. Una cantidad de colores, una cantidad de información enorme, un ajetreo descomunal. Esto es así, ¿no? Durante nuestro día normal, así somos, no paramos de hablar. ¿Qué pasa después de haber hecho 10 minutos de meditación? Que observamos lo que nosotros en neurociencia llamamos el silencio neuronal. ¿Qué significa eso? Pues que nuestras neuronas se callan. Es decir, que responden cuando tengo que hacer algo, pero cuando no estoy haciendo nada, se callan, están tranquilitas. Obviamente, de vez en cuando se hacen un garbeo por ahí por el mundo, pero están tranquilitas. ¿Y eso qué significa? Pues imaginaros el consumo, ¿no? de energía que se ahorra, pero sobre todo lo que es importante es que cuando yo estoy en este estado de ajetreo, constantemente, no paro internamente de darle ahí, pues de repente llega alguien y me dice no sé qué. Pues el cerebro que va a responder a esa persona es este cerebro. Entonces es un cerebro ajetreado, es un cerebro que normalmente está pensando en cosas muy, muy autorreferenciales, muy autobiográficas, normalmente piensa más en cosas estresantes, tiene lo que se llama el sesgo negativo, normalmente se fija más, rumia, se dice que rumia, está rumiando cosas negativas, ¿no? Entonces llega alguien, me diga lo que me diga y el cerebro que responde es este. Esta es mi predisposición. Entonces, ¿qué hace? Pues que somos más vulnerables a enfadarnos, a ser hiperreactivos y a pensar en formas como muy, muy defensivas y que pues muchas veces lo que se ha visto es que en la toma de decisiones lo dificulta. Pero ¿qué pasa si yo tengo un cerebro que está más calladito? Pues que llega ese alguien, llega la misma persona, me pregunta no sé qué y entonces ese cerebro parte prácticamente de cero. Entonces me preguntan algo, ¡pum!, y responde a eso. Es decir, no tiene lo que nosotros llamamos en neurociencia tanta predisposición negativa. ¿Vale? Y esto hace, pues eso, que como veis, que emocionalmente estemos más regulados, no tendemos a enfadarnos. Imagínate un cerebro ajetreado como puede estar pasando ahora en estas épocas, ¿no? Pues de incertidumbre, de miedo, no sé qué, llega, me preguntan algo y responde una persona desde ese miedo, desde esa ansiedad, ¿vale? Entonces siempre va a estar sesgada por ese estado psicológico, ¿no? Ese estado emocional. Mientras que un cerebro que tiene mayor silencio neuronal correlaciona absolutamente, una cantidad de estudios enormes, correlaciona con medidas de bienestar y tu respuesta es mucho más moderada, ¿vale? Es decir, respondes una cosa a otra, pero no está tan influenciada. Esto, por ejemplo, se ve mucho en personas que tienen dolor crónico. Cuando hacen meditación, disminuye la sensación de dolor. ¿Por qué? Porque ha disminuido la sensación, la predisposición a lo negativo. La hicieron en California, ¿no? Y pensé, Dios mío, claro, esta gente es como es tan adelantada y tan modernos en todo, ¿no? Y tan abiertos. Y yo pensé, si algún día en España pudiéramos meter a un monje y llenarle de electrodos, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando yo lo comentaba, me decía, pero vamos, tú estás loca, no, vamos, un poco más. Y no, afortunadamente llegó ese momento, ¿no? Y pudimos meter pues a diferentes meditadores y monjes y llenarles de electrodos no solo la cabeza. Miramos a ver qué pasaba en su corazón, en su tripa, en su respiración, en el tiroides. Miramos todo el cuerpo, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite describir con palabras técnicas lo que pues tantas veces se ha dicho, ¿no? Me quedo con una frase para acabar de Jon Kabat-Zinn, ¿no? Que dice, el control de la mente supone liberarla del condicionamiento automático y la confusión interna.
Lo que yo os he pretendido describir es que meditando nos liberamos de ese condicionamiento automático. ¿Por qué? Porque reducimos la cantidad de actividad espontánea que genera nuestro cerebro. Toda esa cantidad de actividad espontánea es lo que muchas veces en jerga de la meditación llamamos el piloto automático. Y además sabemos que estar mucho tiempo en ese piloto automático, es bueno estar de vez en cuando en piloto automático, claro que sí, pero mucho tiempo en piloto automático nos produce confusión. Y esa confusión se manifiesta en un estado de malestar, de sensación de agobio, de que acaba nuestro día y nos hemos sentido mal, ¿no? Que no tenemos esa sensación de bienestar.